Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Sean todos muy bienvenidos nuevamente a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Como lo dijimos en el capítulo anterior, dimos la bienvenida, ¿cierto?, a todos y explicamos también un poquito de qué va a tratar este nuevo programa en Armonía. Le doy la más cordial bienvenida para ello a mi querido pastor Iván Reyes, nuestro profesor, ¿cierto?, nuestro maestro. ¿Cómo está, querido pastor? Hola, hermano Juan. Sí, no es tanto como profesor, simplemente un hermano más que está compartiendo algo que esperamos sea de beneficio, de bendición para cada uno de los hermanos que puedan escucharnos y seguir este nuevo programa, ¿verdad?, que tiene que ver con poder enseñar un poquito la importancia, la trascendencia de la palabra de Dios y cómo hemos de anhelarla, como dice el salmista en el Salmo 19, versículo 10, que debemos desearla como el oro y más que mucho oro afinado y que también es dulce más que la miel y que la que destila el panal. Así debiésemos anhelar su palabra gloriosa. ¿Le gusta la fruta, pastor? Para saber si le traigo manzanita. Sí, no hay problema. Ah, ya, bien. No, ahí nos va a ir cualquier bien. cosa es bienvenida. Eso. Explicarle un poquito a los hermanos también, los que no vieron el capítulo anterior, de que estamos tratando y en esta forma, ¿cierto?, más de aprendizaje, de hacerlo juntos. Como dice el pastor, un hermano más, ¿cierto? Él, al igual que yo, pero en mi caso, tratando de representarlos un poquito más a ustedes como auditores, también aprendiendo. Por eso estoy con mi cuaderno de apuntes, como lo dijimos, Biblia. La Biblia, vamos a mostrar, ¿cierto? La Biblia, ¿cierto? Dijimos destacadores también para que podamos ir anotando y viendo todo lo concerniente a la palabra del Señor y lo que vamos a ir aprendiendo semana tras semana. Pastor, estábamos viendo el Salmo 19, ¿cierto? Pero en sí, más en resumen, vimos cómo es el origen, ¿cierto?, de la Escritura, la autoridad que ésta tiene, ¿cierto?, el propósito, la utilidad, ¿cierto? Vimos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Vimos la cosmovisión, ¿cierto?, que lo que era una cosmovisión, la manera de ver e interpretar el mundo, y en esta cosa es cómo vamos a interpretar, ¿cierto?, la palabra del Señor. Entonces vemos a Dios como creador, como trino, un trascendente, ¿cierto?, un Dios personal. Vimos su carácter, el propósito, ¿cierto?, cómo Él se revela naturalmente, o la revelación general, ¿cierto?, la revelación especial o particular. También vimos la revelación, ¿cierto?, interna, que es a través de la conciencia. Citamos a Romanos ahí. Después vimos la inspiración, que es la forma que Dios utilizó para revelarse, ¿cierto? Él exhala, sopla esta palabra. Entonces la palabra es exhalada por Dios, es poderosa, ¿cierto?, y es traída a nosotros. Vimos también lo que es la iluminación, ¿cierto?, que es por medio del Espíritu Santo. Y nos quedamos en la autoridad de la Escritura. Y ahí citamos el Salmo 19, los versículos 7 al 9, el cual no alcanzamos a completar, solo vimos como la primera línea, ¿cierto?, estos elementos de la ley del Señor, la cual es perfecta, ¿cierto?, que convierte el alma. Pero dijimos que íbamos a ver los 5 siguientes, porque lo íbamos a dividir, ¿cierto?, en 6. En cual pueden hacer nuestros hermanos un cuadrito ahí, poner nombre en una columna, en otra columna poner la característica y en la columna siguiente los beneficios.
y ahí poder anotar rápidamente para que sea una rápida memorización de esto. Así que Sería como un cuadrito didáctico, ¿verdad? eso. Que ayude a una mejor comprensión y al mismo tiempo es un resumen especial. Ahora, esto es lo que dice literalmente el texto bíblico. Nosotros no estamos creando ni inventando nada, simplemente son tres columnas, como bien dice usted, y cada una de esas columnas tiene 6 nombres, 6 características y 6 beneficios, ¿verdad? Que tienen que ver con la palabra de Dios. Y es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de la revelación general, el mismo Salmo 19, el versículo 1 al 6, habla de esa revelación general a través de la creación. Esa famosa frase, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la expresión de Dios, como se revela, como se da a conocer, como dice Pablo en Romanos 1, su eterno poder y deidad. Pero lo que no da a conocer, y es imposible que se conozca a través de la creación general, es quién es Dios, cuáles son sus características específicas y cómo Dios obró para la salvación del hombre. Eso no se puede conocer a través de la revelación general, por eso es necesaria la revelación particular o especial a través de las Escrituras. Versículos 7 al 9 es justamente la revelación particular. Así que nos acercamos a las Escrituras para ver su importancia, su trascendencia, para ver su poder, para ver también su autoridad, la autoridad absoluta que tiene la Escritura o debe tener sobre cada uno de aquellos con los cuales el Señor tiene una relación personal. Y al mismo tiempo, lo suficiente que es. Lo suficiente significa simplemente que no se necesita de nada más para poder salvar al hombre y para poder edificar la vida de aquella persona que ha sido salvada. Qué maravilloso. Pastor, ¿le parece si oramos primero y damos lectura, ¿cierto?, a este Salmo 19? Dijimos, vamos a leer del versículo 7 al 9. Perfecto. ¿Oramos? Oramos. Padre, alabamos tu nombre, te damos tantas gracias por darnos el privilegio, Señor, de haber conocido tu nombre, de tener una relación personal contigo, todo por medio de tu palabra. Has revelado a tu Hijo, al Señor Jesucristo, y en Él revelas tu propio carácter, Señor, para que te conozcamos, para que entendamos nuestra condición y necesidad, para que hayamos llegado por la obra de tu Espíritu a los pies tuyos en arrepentimiento y fe. Pero desde allí comienza el proceso de edificación. Y así como la salvación viene por el oír y el oír la palabra tuya, así también la edificación y el crecimiento viene por ser expuesto a ella. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oró el Señor Jesucristo y esta es nuestra oración también. Señor, santifica nuestras vidas por tu palabra, porque tu palabra es verdad y está limpia, absolutamente perfecta, es suficiente. Y ayúdanos a poder no solo entenderlo intelectualmente, sino a hacerlo parte de nuestra vida todos los días que vivamos en esta tierra. Guíanos, dirígenos y glorifícate en este momento a través de lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le parece si leo el texto, pastor? Por favor. Entonces, Salmo 19, versículos 7 al 9, dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Eso es, aquí están las 3 columnas y los 6 nombres, características y beneficio que mencionamos. Lo primero que dijimos, ¿cierto?, es el versículo 7, la primera cláusula del versículo 7. La ley de Jehová, la ley es obviamente el nombre, ¿cierto?, y que tiene que ver con la Torá en el Antiguo Testamento, en ese contextualmente, pero que nosotros podemos entenderlo como toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es perfecta. Perfecta significa que no requiere de nada que pueda añadir ni quitar.
Es decir, la palabra de Dios está perfecta, es perfecta en sí misma. Dijimos el ejemplo de un círculo. Un círculo, una vez hecho, está perfecto, de tal manera que no podemos añadir, porque ya no sería un círculo, ni podemos quitar, porque tampoco ya sería un círculo. Y eso lo tenemos en el capítulo 4, versículo 2 de Deuteronomio, por ejemplo, donde hay un mandato explícito por parte de Dios a través de Moisés al pueblo, que no añadirán nada a la palabra ni quitarán nada de la palabra. De tal forma que la ley de Jehová es perfecta. Esta es la característica. El nombre es la ley. La característica es perfecta. Y el beneficio que nosotros vimos es que convierte el alma, tiene la capacidad de transformar absolutamente el alma, la esencia misma, nuestra propia naturaleza. Por eso es que el nuevo nacimiento, según lo establece el mismo apóstol Pedro en su primera carta, dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra de Dios que viene el nuevo nacimiento, es por la palabra de Dios que tenemos una nueva naturaleza, y allí está la conversión del alma. Convierte el alma, cambia totalmente nuestras facultades, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestra capacidad moral ya se cambia notablemente y nuestra percepción de la moralidad es distinta porque se adecúa a lo que Dios ha revelado en su misma palabra. Por eso convierte el alma. Este es el beneficio, es un beneficio maravilloso que nosotros debiésemos atesorar en nuestro corazón y dar gracias, Señor, y decirle, Señor, gracias por tu palabra, porque por ella tú convertiste mi alma, porque por ella yo ahora tengo una visión distinta de la vida. De allí hablamos de cosmovisión, ¿cierto? Una percepción y una interpretación de la realidad distinta. Gracias, Señor. La segunda línea, ¿cierto? Aquí en este caso viene siendo la de la segunda cláusula del versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es el nombre ahí? El testimonio, ¿verdad? El testimonio. Por lo tanto, aquí nos está hablando de algo muy importante. El salmista usa testimonio en este sentido como un paralelo poético para la ley. La ley que menciona en el primer nombre, que obviamente es un paralelo, es un sinónimo, no está hablando de cosas contradictorias, sino de la misma palabra de Dios. Ambos refiriéndose, por supuesto, a las Escrituras. Además, el testimonio define la palabra escrita de Dios como un testimonio a la verdad, porque ¿qué es lo que nosotros sabemos? Dios es veraz. Y si Dios es veraz, se va a revelar también con esa misma veracidad a cada uno de los seres humanos, con el propósito de que precisamente la verdad disipe la mentira que es connatural a nuestra naturaleza, porque los seres humanos nacimos así y por eso necesitamos un cambio sustancial en nuestra vida. Aquí dice el testimonio de la verdad. En la Biblia Dios da testimonio de lo que es y lo que demanda. ¿Dónde encontramos el testimonio más fidedigno sobre Dios? Obviamente en las Escrituras, en términos objetivos, no subjetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no creamos características de Dios, nosotros no inventamos en nuestra mente cómo es Dios, sino que simplemente recibimos el testimonio de Dios mismo de cómo es Él y cuán veraz es Él y cuán glorioso es el Señor, de tal forma que el testimonio es una expresión de lo que Dios es. Dice en cuanto a su característica, su testimonio es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. En claro contraste con las nociones, quiero decir, inseguras, ondulantes, cambiantes y poco confiables de los hombres, porque cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios, inmediatamente lo contrastamos con nuestra propia vida y nos damos cuenta que hay un mar de diferencia, un abismo grande entre quién es Dios y nosotros. Él es fiel, nosotros no somos fieles. De hecho, nosotros podemos tener la disposición de comprometernos con algo, pero normalmente o muchas veces no cumplimos con aquello que lo comprometimos. Dios es siempre fiel y entonces su testimonio nos está diciendo Dios es fiel. Significa fiel invariable, inamovible, inequívoca.
digna de ser creída, entonces es la palabra. Así la verdad de la palabra de Dios provee un sólido fundamento sobre el cual las personas sin vacilación pueden construir su vida y destino eterno. Eso, por ejemplo, si vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, vamos a ver que eso se corrobora en la práctica. ¿Por qué? ¿Qué dice este texto de 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21? Dice que tenemos la palabra más segura, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, ¿cierto? Literalmente esto es lo que menciona. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay una profecía más segura, objetiva, quiere decir, no subjetiva, de sensaciones que yo sentí, que yo creí, que parece que una voz vino a mi conciencia, no, sino una palabra objetiva, externa a mí y en consecuencia que me revela tal como soy y mi propia necesidad y al mismo tiempo la grandeza de Dios. Entonces, porque es fiel, es segura, es inconmovible, es inmutable, entonces podemos tener la confianza plena de que solamente las Escrituras, y ahí hablamos de suficiencia, solamente las Escrituras son suficientes para edificar mi vida, para ir modelando mi vida. A mí me gusta usar esta imagen. La palabra de Dios es usada por Dios como un cincel, por el Espíritu Santo como un cincel con el cual el Señor va formando en cada uno de sus hijos la imagen de Cristo. Es decir, que la palabra de Dios es el instrumento de Dios con el cual Él va moldeando en nosotros, va haciendo de nosotros, el escultor divino, va componiendo en nosotros la imagen de Cristo. Esa es la forma en que me gusta verlo, porque en realidad es así. El Señor hace con su palabra maravillas. No solo redime, no solo da nuevo nacimiento, sino también va produciendo en nosotros esa escultura que en definitiva tiene como finalidad que seamos semejantes al Señor Jesucristo, que nos parezcamos a Él. Esto es la segunda línea, ¿cierto?, que tenemos, el segundo título, la segunda característica y el segundo beneficio. ¿Cuál es el primer nombre? La ley. ¿Cuál es la primera característica? Perfecta. Es perfecta. ¿Cuál es el primer beneficio? Convierte el alma. ¿Cuál es la segunda, el segundo nombre? El testimonio. ¿Cuál es la característica? Es fiel. ¿Y cuál es el beneficio? Hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Y esto es lo que nos falta, ¿cierto? El segundo beneficio. Y es muy interesante esta palabra, porque la palabra en hebreo da la idea de alguien que tiene la puerta abierta. Cuando la palabra sencillo, quiero decir. La palabra sencillo en hebreo comunica la idea de una puerta abierta. ¿Qué significa? Es una persona que no tiene discernimiento. En una puerta abierta todo entra y todo sale, es decir, no tiene filtro. En consecuencia, esta persona no tiene capacidad de discernir, de seleccionar. Y por eso, cuando se habla de sencillo, se habla de una persona sin convicciones, sin conocimiento, sin capacidad de decir esto es bueno, esto es malo. En el fondo, está describiendo a cada ser humano que pisa esta tierra. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el Señor, que a través de su palabra y de la fidelidad de su palabra, el Señor transforma a esa persona sencilla en un sabio. A esa persona sin discernimiento en alguien que llega a tener conocimiento de la verdad y con la verdad como lentes de cosmovisión puede interpretar todo lo demás. Y entonces se transforma en un sabio. Básicamente esto quiere decir hábil en los asuntos relacionados con una práctica piadosa,
Eso es lo que significa la palabra sabio. Ser sabio es dominar el arte de vivir, pero de vivir conforme a la voluntad de Dios. La capacidad de poder decir, esto no es de Dios y lo dejamos fuera, esto sí es del Señor y lo tomamos para nosotros. Es como un filtro, un sedazo por lo cual evaluamos todo. Entonces, notemos la importancia superlativa de la palabra en nuestra vida. Si somos guiados por la palabra, entonces el Señor sacará nuestra sencillez, no desde el punto de vista como la entendemos, sino desde el punto de vista de nuestra falta de discernimiento, y colocará en nosotros discernimiento, comprensión y capacidad para poder discriminar entre lo correcto y lo incorrecto. Tenemos hartos apuntes ya, pastora. Estamos tratando de ir como lo más lento posible, pero obviamente tenemos que avanzar, o si no vamos a estar no sé cuántos años acá. Claro, como dijo el primer versículo, la ley. Entonces hemos visto estas tres cosas, ¿cierto? El segundo nombre es testimonio, la segunda característica es fiel, y el segundo beneficio es hace sabio al sencillo. ¿Verdad? Sí. Viene el tercero, pastor. Vamos al tercero entonces. Versículo 8. Versículo 8, exactamente. La primera cláusula comienza con el tercer título y característica. Primero, el título es los estatutos. Los estatutos de Jehová son rectos, ¿cierto? Eso es lo primero, los estatutos. Aquí el título que David da a las Escrituras es estatutos, lo que quiere decir principios divinos, preceptos, pautas, guías, direcciones que el Señor da, de tal manera que el nombre precepto nos hace pensar en aquello, en principios divinos. Yo siempre digo que el Señor nos guía muchas veces por medio de esas cuerdas invisibles, y esas cuerdas invisibles son los principios divinos, pero que se hacen visibles y posibles de conocer a través de la revelación que da Dios, ¿dónde? En su palabra. Yo no tengo derecho a decir, mira, la vida cristiana es así si yo no baso ese concepto en lo que la Biblia dice. Se pueden escuchar o leer, ¿cierto? O muchos libros, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a cuál es la vida cristiana y cómo hemos de andar, cuáles son los principios rectores de nuestra vida, necesitamos ir a la palabra, de tal manera que digamos, estos son los estatutos que Dios dejó y sobre estos estatutos mi vida va a ser edificada. La característica, ¿cuál es la característica? Son rectos, todos estos estatutos, todos estos principios son rectos. Es decir, muestran al creyente el camino espiritual recto y lo guían por la senda del verdadero entendimiento. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nuestros caminos no son rectos. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Es que nuestros caminos sean enderezados, como dice algunos salmos por ahí también, ¿cierto? Él endereza nuestros caminos, nuestros pasos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. No por medio de un tratamiento psicológico, ¿verdad? De percepciones, sensaciones que podamos tener, sino por medio exclusivamente de su palabra. Los que siguen la palabra de Dios no andan vagando por ahí en medio de la niebla de la opinión humana, dijo alguien. Es decir, no andan diciendo, a ver, ¿para dónde voy? Voy a escuchar a esta persona. No, ¿saben que no me gustó mucho? Voy a escuchar a esta otra persona. Y así van de persona a persona, de institución a institución, creyendo que de alguna manera los hombres pueden guiarlo rectamente. Pero eso es una equivocación. ¿Por qué? Por una cosa obvia, ningún ser humano es perfectamente recto, pero Dios sí lo es, y Dios es el origen de su palabra, y en consecuencia sus estatutos, sus principios rectores son rectos. Ahora, ¿qué más dice el texto? ¿Cierto? Como beneficio, alegran el corazón. El corazón. Así bien digo, alegran el corazón. En realidad nosotros nos pasamos, creo que los mandamientos eran primero, ¿cierto? Los mandamientos, pero sí, son rectos. ¿Sí? Sí, y alegran eran el los corazón. Mandamientos.
Sí. hablamos un poco de los estatutos. Bueno, pero los estatutos son los mandamientos, ¿cierto? Sí, sí. Ahí estamos en lo mismo, en el Ujú. fondo. Ahora, si estos estatutos, en este tercer título, son rectos, entonces, ¿cuál es el resultado de aplicarlo? Porque esto es importante. Aquí viene la aplicación. Cuando hablamos de beneficios, hablamos de la aplicación. Los principios de las Escrituras, obedecer sus estatutos y andar en sus caminos, es el verdadero gozo, porque alegran el corazón. Pero no con una alegría superficial, como nosotros podemos pensar, ¿cierto? Sino que con una alegría sincera, genuina, que brota de lo profundo del corazón, o más bien es manifestada en lo profundo del corazón. Fueron halladas tus palabras, dice un texto también, un salmo, y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. En realidad es el profeta Jeremías el que habla así, en Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El Salmo 119 ofrece una confirmación a esta verdad en el versículo 14. El salmista escribe: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y eso en el versículo 111 también. Si los que hoy día dicen ser seguidores de Cristo se identificaran con los preceptos bíblicos, como lo hacían los salmistas, entonces nuestra vida cristiana sería una mayor manifestación de nuestro carácter delante de Dios. Es decir, viviríamos de tal forma que la vida espiritual fuese evidente en lo que somos y en lo que hacemos. Esa es la idea de lo que es un creyente. No sé si le parece si seguimos, porque o si no, no vamos a terminar otra vez. Hoy estoy viendo la hora y ya se nos está yendo aceleradamente. No, sigamos, no alcanza, sí, vamos bien. Ya. Vamos El con cuarto, el entonces. cuarto. Sí, el cuarto, exactamente. El cuarto es El en precepto. la segunda parte del Salmo 119.8, ¿cierto? Ujú. Y es para identificar la palabra de Dios como el precepto de Jehová es puro. Puro. El precepto de Jehová es puro. La palabra precepto enfatiza el carácter autoritativo y obligatorio. El precepto no es simplemente una sugerencia. Como bien dijo alguien, Dios no sugiere en su palabra, Dios ordena. En su palabra. Entonces el precepto es una orden, en otras palabras, que da autoridad y obligatoriedad a la persona a la cual es dado ese precepto. Dios demanda ciertas cosas de su pueblo y bendice a quienes las cumplen, pero juzga a los que no. Es decir, aquí hay dos partes, entonces, dos cosas que cumple la palabra. Cuando el Señor ordena y no hay obediencia, entonces el Señor juzga también. Cuando hay obediencia, el Señor bendice. Me pongo el caso históricamente de Saúl, ¿recuerdan? Sí. Dios le mandó a Saúl que fuera y exterminara a los amalecitas, pero Saúl no lo hizo. No lo hizo. Samuel lo reprende en más de una ocasión. ¿Y qué pasa después? Cuando se rasga el vestido de Samuel, cuando lo toma con fuerza Saúl, para que Samuel no se vaya de su presencia, y le dice: así como ha sido rasgado este vestido, así Dios ha quitado para siempre el trono de ti, lo dará a uno mejor que tuyo, que tú, quiero decir. Ahora, una cosa que está en el contexto es: como tú desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado a ti. ¿Noten? Ahí, el precepto es el mandamiento imperativo, es decir, esto es lo que tienes que hacer. No hay ninguna posibilidad de que tú reinterpretes el precepto de Dios. Simplemente lo tomas, lo obedeces y eres bendecido. Lo desobedeces y vas a ser juzgado. Entonces, eso es el precepto. ¿Cómo dice que es? Los preceptos de Jehová son puros. Una palabra que sería mejor traducida como clara o lúcida. Algunos elementos de las Escrituras son más difíciles de interpretar, es verdad, como dijo el apóstol Pedro en su carta, pero en general la Escritura es transparente, es fácil de entender. Por lo general la Biblia es clara, no oscura. La pureza y claridad de las Escrituras producen
un cuarto beneficio, quiero decir. ¿Cuál es el cuarto beneficio? Alumbran Los los ojos, ¿sí? Alumbran los ojos. Esto es maravilloso también, porque aquí se habla de la necesidad de que nosotros seamos iluminados. ¿Y dónde encontramos esa verdad? En otro salmo, el Salmo 119, el gran salmo de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies Tu palabra. tu palabra y lumbrera en mi camino, es decir, alumbra mi camino. Pero luego, eso lo dice en el 105, en el versículo 105, y en el versículo 130 dice algo más extraordinario todavía. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, Alumbran hace entender a los simples. a los simples. Hace entender a los simples. ¿Recuerdan cuáles los simples? Los sencillos, los que no sencillos. tienen discernimiento, les da comprensión, le da los elementos que necesita para tener el discernimiento, para poder filtrar lo que va a recibir y para poder desechar aquello que no corresponde con la voluntad del Señor. Por lo tanto, alumbrar es que el Señor provee de luz en medio de la oscuridad moral, ética y espiritual. Y una de las principales razones por la que la palabra de Dios es suficiente para todas las necesidades espirituales de la humanidad es porque no deja dudas sobre la verdad esencial. Es clara, es transparente, es nítida. Vamos a la palabra y oramos y le decimos, Señor, alumbra mis ojos para poder conocer las maravillas de tu ley. Señor, abre mi entendimiento, en otras palabras le estamos diciendo, y el Señor dice, eso es lo que haré, porque lo hago incluso con la claridad que tiene mi palabra, esa misma palabra va a abrir tus ojos para que tengas el entendimiento. Este es el beneficio, alumbra los ojos, ilumina nuestro ser interior para que comprendamos su verdad. Quinto nombre, quinta característica y quinto beneficio. El temor de Jehová es limpio. Permanece para siempre. Wow. El temor de Jehová. El temor de Jehová, aquí el salmista usa el término temor como sinónimo de la palabra de Dios. ¿Por qué es esto? Podemos decir, ¿por qué dice el temor? Porque la palabra trata de comunicar y provocar en nosotros el temor de Dios, el que a su vez producirá un temor reverencial y una adoración consistente al Señor que se ha revelado por medio de las Escrituras. Esto es muy importante porque si creciera nuestro temor al Señor, entonces nuestra adoración sería más pura. Entonces nuestra vida también sería más consecuente. Entonces no estaríamos pensando en cómo nos evalúa el hermano, sino que estaríamos pensando cómo nos ve Dios. Y cuando nos presentamos delante de Dios no tenemos excusa ni argumento que presentar cuando erramos el camino. No hay forma, no. Exactamente. No estamos preocupados en nosotros mismos, en ellos, sino que nos preocupamos en cómo nos estamos presentando delante de quién estamos realmente. Así es. No cumpliendo, ¿cierto?, con algunos estándares, sino que vamos nosotros delante del Señor. Y ese es el temor que muchas veces, y yo creo que al día de hoy lo hemos perdido mucho. Uno se acerca y asiste, ¿cierto?, a la congregación como si nada, sin tener ese temor delante de la presencia de quien estamos. Así es, usted utilizó una palabra, ya no nos importan los estándares en un sentido, obviamente no en el sentido de que no vamos a someternos a cierta autoridad en la misma iglesia, si el Señor ha establecido, sino en el sentido de que nuestro temor, nuestra relación con Dios define todas las demás relaciones. Así es. Entonces cuando la palabra de Dios, el temor de Jehová, entonces nosotros estamos bajo ese precepto, nuestro temor al Señor va a crecer y nuestra adoración va a ser más pura, como dije. ¿Cómo es ese temor? Dice, es limpio. Esto habla de la ausencia de impureza, inmundicia, corrupción o imperfección. Es completamente limpio porque viene de un Dios que es absolutamente santo. La palabra de Dios y solo la palabra de Dios no es corrompida por el pecado ni manchada por lo malo, es libre de corrupción y sin error de ninguna clase. Y por eso entonces, la palabra de Dios es la que va a producir
también ese temor reverente delante del Señor. El Salmo 12:6 afirma: las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en oro de tierra purificada 7 veces. Ahora, también en el Salmo 119, 172, allí tenemos aquel versículo. Consecuentemente, la Biblia tiene un singular beneficio. ¿Cuál es? Permanecer para siempre. Para siempre. Permanece para siempre. Ya citamos un texto donde el apóstol Pedro dice eso, ¿verdad? En 1 de Pedro 1:23. Eso significa que nunca cambia, no necesita ser alterada, no importa qué generación sea. Y entonces, ¿quiénes son los que permanecen para siempre? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes hacen la voluntad de Dios? Los que obedecen su palabra. Así termina Pedro, más o menos su, digamos, lo que está planteando en 1 de Pedro 1:23 en adelante. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que es obedecer la palabra, permanece para siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre y no hay cambio ni variación ninguna. Y el sexto y último título y característica de las Escrituras es: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios, aquí establece ese nombre, que todos son sinónimos, ¿verdad? De lo que veníamos diciendo anteriormente. Los juicios son las ordenanzas de Dios. En esencia, los veredictos divinos. Los mandamientos de la Biblia son los decretos legales del juez supremo del universo para la vida y destino eterno de la humanidad. Son incambiables, son inmodificables, son la última palabra de Dios. Yo digo siempre esto: cuando Dios dice algo en su palabra y yo tengo un pensamiento distinto en mi corazón, yo digo: Señor, yo creo que tiene que ser por aquí, pero la verdad tú ya has dicho tu última palabra y yo no voy a discutir contigo. Es decir, ¿para qué voy a entrar en argumentación absurda delante del juez de toda la tierra? Si Él es recto, si Él es justo, si Él es perfecto, y yo soy todo lo contrario a aquello. No le vaya a preguntar algo así como a Job. ¿Y dónde estabas tú? Claro, exactamente. Entonces mejor guardo silencio. Pongo mi mano sobre mi boca, como dijo Job también. Por lo tanto, en esencia son los veredictos divinos, como dije, y tales juicios, aquí está la característica, son verdad. Esto es muy importante. Son verdad. La palabra de Dios es veraz, absolutamente, completamente, en cada uno de sus preceptos. Aun cuando desde un punto de vista terrenal, la verdad es algo difícil de descubrir. De allí, ¿cierto?, la creación de la filosofía, donde el hombre empieza a especular respecto a qué es la verdad. Eso es lo que, en definitiva, define lo que significa la filosofía. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que la filosofía o la sabiduría del hombre no alcanza, ¿cierto?, a la comprensión de quién es Dios y no puede relacionarse con Dios. Porque en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios. Dios ha querido salvar al creyente por la locura de la predicación. Y esto es precisamente por medio de la palabra. Perdón. Aun cuando desde ese punto de vista no se puede descubrir, la palabra del Señor es siempre verdad, es siempre veraz. Por lo tanto, es siempre segura. El clima del sur me está complicando un poco. Ayer tuvimos un día espectacular y hoy día está lloviendo. Pero así somos, ¿cierto? La magia del sur. Lo bueno de la palabra del Señor no cambia, ¿cierto? No cambia, exactamente. Ahora, si la palabra de Dios es siempre verdad, por lo tanto es siempre segura, relevante y aplicable en cada circunstancia de la vida, en contraste con las mentiras de los hombres, que es parte de su naturaleza corrompida, que no son más que víctimas, ¿cierto?, en un sentido víctimas de Satanás, el padre de la mentira. El Señor acusó a aquellos que dicen primeramente en capítulo 8, versículo 31 de Juan, que
Dijo el Señor a los que habían creído en Él, dice, a los que habían creído en Él, pero que después se quedó en evidencia que no habían creído en Él. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Dónde está la verdad? En las Escrituras, en la verdad absoluta, sin variación. Yo soy el camino. Exactamente, la verdad y la vida. Y si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Y obviamente la verdad está personificada en la persona del Señor Jesucristo en este sentido. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el beneficio? Entonces, en el versículo 9, es que todos los juicios justos del Señor son todos justos. Esta frase comunica la idea de globalidad. Las Escrituras son fuente de toda verdad, completa, suficiente y libre de error. Esta es la razón por la que Dios ordenó: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Deuteronomio 4:2. También en Apocalipsis 22, 18 a 19 hay una amonestación a quien añade a las palabras de esta profecía, ¿recuerdan? El Salmo 119, 160 es otra hermosa afirmación sobre la naturaleza amplia de las Escrituras. La suma de tu palabra es verdad. Eso, y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios contiene toda la verdad necesaria para la vida espiritual genuina y satisface perfectamente todas las necesidades espirituales de la humanidad. ¿Es suficiente? Por supuesto que es suficiente. ¿Por qué? Porque es la ley del Señor, el testimonio del Señor, los mandamientos del Señor, el precepto del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor. Por lo tanto, es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. ¿Y qué beneficio produce? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y todos sus mandamientos son justos. ¿Ya tenemos el cuadro entonces? Tenemos el cuadro completo. ¿Y qué pasaría, pastor? Al contrario, porque, claro, hemos visto, ¿cierto?, que la ley es perfecta, ¿cierto?, que el testimonio es fiel, los mandamientos son rectos. Pero ahí siempre está diciendo la ley de Jehová, ¿cierto? Y eso nos pone a nosotros totalmente en un contraste. Nuestras leyes son imperfectas. Y por eso son cambiadas. Y son cambiadas y jamás van a convertir algo. No, exacto. Nuestro testimonio no es fiel. No es fiel. No nos hace sabios, ¿cierto?, ni sencillos. Nuestros mandamientos, lo que podríamos hacer nosotros, jamás serán rectos. Por lo tanto, no traen alegría al corazón. Nuestros preceptos no van a ser puros, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. No podrían alumbrar nuestros ojos, ¿cierto? El temor, ¿qué podemos decir? Nunca, no permanece para siempre. De partida, no es eterno. Y nuestros juicios, lo que podemos nosotros hacer, jamás verdad. Y todos serían injustos. Es buena, muy buena su aplicación, efectivamente es así. ¿Qué nota, profe? Vamos a dejarlo en un punto para la prueba. Como decía un compañero en el Instituto Bíblico, decía, cuando alguien lo hacía muy bien, decía un 8. Un 8. Un 8, así que tiene un 8. Lo voy a anotar aquí, Profe, me dio un 8. Claro, pero es verdad, así es exactamente como usted lo dice, porque cuando lo vemos en contraste con quiénes somos nosotros, nuestra palabra es cambiante, nuestra palabra no es fiel. Como dije en el proceso de la enseñanza, uno se compromete a veces con la buena intención de su corazón, pero no cumple. No cumple. No es que uno vaya a decir me voy a comprometer para no cumplir, sino que quiere cumplir, pero no es capaz de cumplir. En cambio, el Señor, todas sus promesas son fieles. Eso es lo que pasó con Josué cuando dice que todo se cumplió absolutamente, no faltó ninguna de las palabras que Dios había dado a su pueblo, todo se cumplió.
Pero nosotros no somos así. Entonces, no podemos depender de nosotros, no podemos depender de instituciones humanas. Y aquí hay una cosa importante, no podemos depender tampoco en un sentido absoluto de una iglesia o una denominación, porque también somos imperfectos. Dependemos exclusivamente de la palabra de Dios. ¿Qué hace esto? Y eso es lo que queremos que cada uno de ustedes, mis hermanos, pueda llegar a concebir, a entender la importancia superlativa de conocer la palabra de Dios. Porque si todas estas características que hemos mencionado solamente en un par de versículos son las que definen la palabra, imagínense la importancia entonces de meditar consistentemente en ella todos los días de nuestra vida. En ella medito de día y de noche. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Eso es lo que necesitamos. Queremos que sea algo práctico, que sea algo que usted empiece a practicar en su vida todos los días, pero no por una obligación ni un deber forzado, sino porque ama al Señor y entonces ama al Dios de la palabra. Y la palabra de Dios va a traer todos estos beneficios y mucho más al corazón de un creyente genuino. En la aflicción, por ejemplo, el Salmo 94, versículo 12, dice, bienaventurado el hombre que tú corriges, Señor. Bienaventurado el hombre que tú corriges. Dice, y por tu ley es instruido. Es decir, hay un beneficio maravilloso en ser instruido por el Señor, que Él sea nuestro maestro y que nosotros seamos sus alumnos, que nosotros seamos sus discípulos en un sentido correcto de la palabra. Nos ponemos a los pies del Señor y decimos ¿verdad? Como lo dice Samuel, habla porque tu siervo oye. Y como lo hizo María, ¿dónde estaba María? La hermana de Lázaro, a los pies del Señor Jesucristo, escuchando su enseñanza. Y eso es lo que convierte el alma, eso es lo que nos hace sabios, eso es lo que alegra el corazón, eso es que alumbra los ojos, eso es lo que nos hace permanecer para siempre y eso es lo que nos hace vivir en justicia también. Como dice el Salmo 18, llegar, ¿cierto?, a como decía David, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Otra vez, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¡Qué seguridad! Así es. Tenía el salmista. Esa debe ser nuestro anhelo, amar al Señor tanto, ¿cierto?, que dependemos totalmente de Él, nuestro mayor tesoro, ¿cierto?, ahí en nuestro corazón, que lo demás, venga lo que venga, podamos ser inamovibles. Claro, y si tenemos un manjar tan maravilloso que el Señor nos tiene para nosotros, un banquete especial para nosotros, como es su palabra, si tenemos su palabra, vamos a desechar todas las migajas que el mundo nos puede dar, es decir, la vamos a ver en su correcto lugar. ¿Por qué? Porque obviamente lo que el Señor nos da a través de su palabra es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, usando las palabras del apóstol Pedro. Es todo lo que requerimos para la vida presente y la vida eterna. Es todo lo que necesitamos para un cambio sustancial en nosotros, para también vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado. Necesitamos su palabra que alumbre nuestros ojos, que nos dé iluminación interior para discernir correctamente. Necesitamos su palabra. ¿Qué más? Nada más. Necesitamos solo su palabra. Así es, pastor. Gracias, pastor. Ya nos alcanzó el tiempo y nos quedamos, ¿cierto?, con este maravilloso cierre del Salmo 19, los versículos 7 al 9, ¿cierto? Con esos 6 nombres, 6 características y estos 6 beneficios que podemos ver ahí. Así que subráyelo ahí en sus Biblias. Yo ya lo hice, tomé los apuntes, así que esperamos que este programa haya sido siempre de edificación, pueda compartirlo y vamos a seguir, ¿cierto? Ya nos vamos a ir introduciendo poco a poco más en las Escrituras, vamos a ir al Antiguo Testamento. Así que gracias, pastor. Gracias a ustedes. Y a cada uno de ustedes por acompañarnos en su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Les esperamos en el próximo capítulo.
Dios les bendiga. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.